Buenos días, tengan todos, Dios les bendiga. Hoy tenemos jueves 6 de abril. Estamos hoy en una semana muy importante, una semana donde todos recordamos aún más, el mundo entero recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes esta mañana. Este video es en diferido, no estamos en tiempo real, pero quiero mandar una palabra a cada uno de ustedes en esta mañana. Quiero bendecirlos con una palabra de recordar el sacrificio de Cristo. Y quiero tomar solamente un tiempo pequeño para esto, recordando lo que hemos estado estudiando acerca de Jesucristo. Recordemos que estamos estudiando la armonía de los evangelios, donde encontramos la obra de Cristo, donde estamos estudiando el sacrificio de Cristo y su obra, su ministerio, los milagros, todo lo que él hizo, su poder manifestado. Y la semana pasada hablábamos sobre la limpieza de un leproso, ¿verdad? La limpieza de un leproso, como el Señor vino y tuvo misericordia de un hombre que corrió a él pidiéndole que si quería Jesús pudiera sanarlo. Y vemos la obra del Señor y le dice el Señor, quiero, le dice el Señor, sé limpio. Y eso es una bendición porque ese es el deseo del Señor, que nosotros seamos limpios, que seamos sanados, ¿verdad? Y recordábamos cómo el Señor le dice a este hombre que fue limpio, dice que inmediatamente la lepra lo dejó, su cuerpo quedó limpio. Y el Señor viene y le dice, no lo digas a nadie, mejor ve a presentarte al sacerdote. La ley enfatizaba de que cada vez que un hombre era limpio de lepra, tenía que presentarse al sacerdote, porque era el sacerdote quien determinaba si era limpio o no para volverlo a incluir al pueblo de Dios. Y el Señor viene estableciendo él primeramente lo que dijo él, que él no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. Y exactamente eso es lo que estaba haciendo el Señor. Este hombre fue limpio de la lepra y él inmediatamente le dice, ve y preséntate. Antes de que tú lo declares, ve y preséntate al sacerdote para que sea el sacerdote que dé testimonio de que tú eres limpio. Y vemos cómo este hombre se mostró, dice incluso que este hombre no hizo caso completamente, sino que dice que él empezó a proclamar y a divulgar lo que Jesús había hecho en su vida. Y es interesante porque cuando el Señor le manda a que se presente al sacerdote, era porque había una ley donde había un rito, unas ciertas pasos que el sacerdote tenía que hacer para declarar a este hombre sano. Y parte de eso hablábamos la semana pasada en Levítico 14, del 1 al 7, donde el Señor habla la palabra que había que sacrificar 2 avecillas. Había que tomar 2 avecillas. Una se sacrificaba y se derramaba la sangre, y la otra se untaba la sangre con ¿verdad? Se rociaba 7 veces y luego la avecilla llena de sangre que había sido untada con la sangre se soltaba al campo, se soltaba la avecilla viva en el campo. Y esto era tan importante, el hecho de que Jesús le dijera a este hombre que fuera el sacerdote. ¿Por qué? Porque este acto que el sacerdote declaraba sobre él, declaraba la obra de Cristo de expiación por nuestros pecados. Lo que la sangre hacía, esa sangre que fue derramada, ¿verdad?, por nosotros, y que esa sangre es aplicada y ha sido rociada sobre nuestra vida. Y luego esa misma sangre Jesús tomó, la avecilla viva habla de la resurrección de Cristo, como la ave viva toma esa sangre y vuela.
¿verdad? Y eso fue lo que Jesús hizo. Cuando Jesús resucita, dice la palabra en Hebreos que Él subió al templo, no hecho de manos, al templo celestial. Se presentó delante del Padre no con sangre ajena, sino que con su propia sangre. Y esto nos habla de la importancia de la resurrección, del sacrificio de Cristo, su muerte, su expiación y su resurrección por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y en la obra que la sangre hace con nosotros. Cuando el Señor viene y le dice, preséntate al sacerdote, para que sea el sacerdote el que dé fe de tu sanidad, le está diciendo es que el sacrificio de Cristo tiene que ser evidente. El sacrificio de Cristo es la evidencia de la salud que Él provee a nuestra vida. La sanidad de la lepra, que es el pecado. La palabra de Dios habla que la lepra es figura del pecado. ¿Por qué? Porque la lepra hacía que la carne viva, ¿verdad? La llaga llegara hasta la carne, y cuando la carne se era expuesta de una manera así clara, era lepra, ¿verdad? ¿Y por qué habla de la carne? ¿Por qué? Porque habla que la concupiscencia, las obras de la carne, los deseos de la carne en nuestra vida, es cuando nosotros se evidencia la carne o los deseos de la carne en nosotros, es carne viva, cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, cuando nosotros buscamos lo nuestro, cuando queremos hacer los deseos de nuestro corazón, eso es carne viva, eso es lepra, porque los deseos de la carne nos llevan a pecar. Entonces la sangre de Cristo viene y cubre, la sangre de Cristo hace esta obra expiatoria de limpieza en nuestra vida. La lepra es quitada por la sangre de Cristo, la obra redentora. Y esta semana, más que todo, en todo el mundo, en todas las congregaciones, se recuerda esta obra expiatoria de Jesucristo, en la obra de la sangre, cómo la sangre nos perdona. Su sangre, por medio de la sangre, Él nos perdona, esa sangre nos limpia y nos purifica. La palabra de Dios lo dice. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Esa es la obra de la expiación de Cristo. Esa sangre que fue derramada por ti, fue derramada por mí. Es esta sangre que nos ha limpiado y nos ha redimido. Es con su sangre que Jesús pagó el precio por tus pecados y por los míos. Y esta mañana yo quiero recordarte esto, que no importa el color de tu lepra, no importa el color del pecado que tú tengas en tu vida, no importa. Isaías dice que si nuestros pecados fueren rojos como la grama, no importa el color, dice Isaías capítulo 2, te lo voy a leer. Isaías capítulo 2 dice, capítulo verso 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la obra del Señor, la limpieza que el Señor quiere hacer en nosotros. Esa sangre preciosa que fue derramada nos ha redimido, esa sangre preciosa nos acercó al Padre. Es por la sangre que hemos sido redimidos y hemos sido acercados al Padre. Nadie puede acercarse al Padre si no es por Jesús. Nadie puede acercarse al Padre si no es por la sangre que está sido rociada sobre nosotros. Esta sangre nos abre el acceso al Padre, nos acercó. Su sangre nos ha justificado. No solamente ha limpiado el pecado, sino que nos es quitada la culpa de nuestros pecados. Es una bendición. Qué importante es conocer el poder de la sangre que está disponible para ti. Yo esta mañana quiero recordarte el poder de la sangre. No importa tu pecado, no importa el color. Isaías lo dice, que no importa cómo sea, el Señor quiere limpiarte.
quiere darte su sangre, es por su sangre. Quiero hoy hablarte del poder de la sangre que fue derramada de Jesucristo. Esa sangre nos ha perdonado, su sangre nos ha limpiado, purifica el pecado, su sangre nos redime, su sangre nos acercó al Padre, su sangre nos justifica. Toda culpa ha sido quitada de nosotros, no importa el pecado que hayas hecho, no importa que así como este hombre que tenía lepra era despreciado por la sociedad, un hombre, una mujer leprosa no podía estar en medio de la ciudad, era aislado completamente. Igualmente, en este tiempo hay personas que han cometido pecados que a los ojos de la humanidad pueden ser muy groseros, pecados que pueden ser demasiado gravísimos y que tal vez te excluyan por el pecado que has cometido. Pero la palabra del Señor dice que no importa el color de tu pecado, no importa el tamaño de tu pecado, el Señor tiene poder para limpiarte. Su sangre es lo suficientemente poderosa para limpiar tu pecado y para hacerte completamente puro delante de Él. Él te redime, Él pagó el precio para que tú ya no estés en el pecado, para que tú no estés aislado más, para que tú no tengas muerte en tu vida. Él quiere reconciliarte con Dios, reconciliarte con el Padre. Él nos limpia de toda obra muerta, dice la palabra. Tenemos pacto con Dios por su sangre. Cuando nosotros venimos al Señor, Él hace un pacto con nosotros y ese pacto no puede ser invalidado por nada ni por nadie. Ese pacto que tenemos con el Señor nos ha hecho hoy partícipes de la herencia, nos ha hecho hijos de Dios. Es el pacto que tenemos por su sangre, por lo cual nosotros ahora podemos ser parte de su pueblo. Somos llamados hijos de Dios por esa sangre que fue derramado. Aquí no se trata de títulos, aquí no se trata de riqueza ni de posición social, ni si tú eres bueno, si has sido malo, si has sido amargado, si has sido un hombre que desprecia o una mujer que ha pecado grandemente. Aquí no importa quién eres tú, aquí lo que importa es el poder de la sangre, es lo que la sangre puede hacer por ti, es lo que la sangre puede darte acceso al pacto con el Dios eterno. La sangre te da acceso a la eternidad de vida, a una eternidad donde Dios quiere tenerte en su presencia. Es la sangre de Cristo la que te da acceso al Padre. Tenemos libertad. Cuando venimos al Señor, esa sangre nos da acceso directamente al trono de la gracia de Dios. Cuando tú tomas el poder de la sangre, tienes que entender que no necesitas a nadie que ore por ti. Tú puedes acceder completamente, tú puedes acceder directamente sin que nadie te ponga un obstáculo. Con la sangre de Cristo tú puedes acceder directamente al Padre, a poner tu petición, a poner tu queja, a poner tu necesidad. Tienes acceso para ir a hablar con el Padre directamente por medio de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Él te da el acceso. Y esta sangre preciosa que fue derramada, dice la palabra, que clama por nosotros, intercede. Es increíble que la sangre de Cristo intercede por nosotros, porque si la sangre no estuviera entre Dios y nosotros, nos fuéramos destruidos, porque nadie puede presentarse a Dios sin sangre. Nadie puede presentarse delante de Dios sin la sangre. Aún los sacerdotes en el Antiguo Testamento, los sumos sacerdotes, no podían entrar al lugar santísimo si no iban con sangre. Pero ahora esa sangre de Jesús está en nosotros, sobre nosotros, y por eso nosotros tenemos acceso. Podemos entrar. Ahora es por la sangre que nosotros tenemos Padre en el cielo. Es por esa sangre, porque antes no podíamos llamar a Dios Padre. Era Dios nada más, pero la sangre nos acercó al Padre. Es por la sangre que nos ha dado una identidad. Cuando venimos al Señor, su sangre nos da identidad, nos da
acceso a Él, porque esa sangre nos santifica y nos aparta para Él y nos da una identidad de que somos hijos de Dios, somos pertenencia de Dios. No importa lo que tú estás viviendo en este día, yo te digo, el Señor te da acceso al Padre por medio de su sangre. Y la resurrección es la certeza de que nosotros estamos caminando en el camino correcto. El apóstol Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, van afuera nuestra fe, van afuera lo que estamos predicando. Pero la resurrección de Cristo es una verdad, es una realidad. Hoy tenemos la tumba de Mahoma, la tumba de muchos líderes que se levantaron, aún falsos, se levantaron y ahí están sus tumbas, pero la tumba de Jesús no, ahí está, pero está vacía, las demás tumbas pueden haber hasta restos, no sé si hay huesos, polvo, no sé, pero ahí tenían la certeza que en esas tumbas murieron hombres a los cuales muchos siguieron. Pero la tumba de Jesús está vacía y esa es la evidencia más grande de la resurrección de Cristo. Muchos testigos, muchos lo vieron resucitados y por eso nosotros tenemos la certeza, por eso este evangelio es poderoso, por eso este evangelio es diferente. Este evangelio no es religión, este evangelio no es una secta. ¿Por qué? Porque todos ellos están basados en cosas irreales. El evangelio de Cristo es verdad. El evangelio de Cristo es real porque está basado en la muerte, en la resurrección de Jesús, porque su resurrección es la evidencia del poder de Dios en este evangelio. Gracias damos al Señor por esa resurrección. Gloria a Dios por esa resurrección que tenemos en Cristo. Y Él nos ha dado esa resurrección. Ahora nosotros tenemos la certeza de que vamos a resucitar juntamente con Él. El que está en Cristo, dice la palabra del Señor, tiene vida eterna. Nosotros tenemos esa certeza. Si Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar juntamente con Él. Y eso es una bendición maravillosa. Qué bendición es saber que Dios está comprometido con nosotros, con todo aquel que se acerca a Él. Dice la palabra que el que se acerca a Él no es rechazado. Nadie que fue a Jesús fue rechazado. Todos los que se acercaron a Jesús fueron y recibieron su milagro, recibieron la sanidad, recibieron perdón de pecados. Y para esta semana que viene vamos a estar hablando cómo el Señor perdona y sana a un paralítico. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que produce parálisis? Vimos enfermedades como la enfermedad de la suegra de Pedro, hubo una inflamación en su cuerpo que produjo que ella quedara postrada en cama, que trae una parálisis a su cuerpo. También vemos que la lepra produce eso en las terminaciones nerviosas del cuerpo, también produce parálisis. Vamos viendo entonces vamos viendo 3 milagros, o vamos a ver un tercer milagro que tiene que ver con parálisis. Y eso es lo que el Señor está hablando. Está tan comprometido el Señor con el hecho de que seamos sanados de toda parálisis, de todo letargo espiritual. Él quiere que seamos sanados. La palabra de Dios nos habla mucho de letargo, y es que el Señor dice que, un diccionario dice que letargo es un estado de cansancio que implica la disminución de la energía, la capacidad mental y la motivación, ¿verdad? Hay un estado de letargo, de parálisis que está provocando, que está siendo influenciado en la iglesia al tiempo de hoy. Y el Señor quiere sanar el letargo, quiere sanar la parálisis, todo aquello que te tiene detenido, todo aquello que no te hace levantarte, todo aquello que tú dices que eres cristiano, tú dices que amas a Dios y que vas a la iglesia y que te conformas con ir un día a la iglesia. Hay un espíritu de letargo en tu vida, hay un espíritu de parálisis en tu vida
que te está impidiendo buscar de Dios como quiere ser Él buscado, como Él quiere ser hallado de aquellos que le buscan. Pero hay un deseo, tiene que haber un deseo como hijo de Dios, tiene que haber un deseo por buscarlo, por clamar a Él. Pero hay una condición en la iglesia, hay una condición en el pueblo de Dios, hay un letargo, hay parálisis que está influenciando poderosamente en este tiempo. ¿Sabe por qué? Hay tinieblas, las tinieblas están tan densas en este tiempo y cada día las tinieblas se pondrán más fuertes. Y las tinieblas trae opresión de espíritus inmundos que provocan la parálisis en la iglesia, que están provocando parálisis en tu vida. Si tú sientes que no avanzas, si tú sientes que no hay deseo por buscar de Dios, no hay deseo por orar, no hay deseo por escudriñar la palabra y te conformas con un mensaje, con ir una vez a la iglesia, yo te digo, estás padeciendo de parálisis. Hay un letargo en tu vida del cual tienes que despertar y el Señor quiere sanarte. Si vamos a ver cómo la palabra del Señor dice que este hombre paralítico, el Señor lo sanó, pero antes de sanarlo lo perdonó, porque hay pecados en nuestra vida que producen parálisis, a un letargo. Tenemos que escudriñar nuestra vida, pedirle al Señor que pase su escáner. Por eso es importante la palabra, porque la palabra es un espejo. Dice que nos estamos viendo en ella y nos enseña qué pecados hay, qué suciedad hay en nuestra vida, para que busquemos esa limpieza, para que busquemos ese perdón. El Señor, antes de sanar a este paralítico, lo perdonó y lo sanó. Increíblemente, estas dos cosas estaban muy relacionadas. El Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente dice que lo sanó y le dijo al hombre que levantara. El perdón de pecados que el Señor hizo sobre este hombre fue la llave con que este hombre sanó. Esto nos da a entender que este hombre tenía pecados que habían provocado la parálisis en su vida. Y el Señor viene y perdona sus pecados y le da la facultad de la sanidad en su vida. Y qué importante es esto. Pero también este texto nos habla de la fe de quienes trajeron a este hombre. Hubieron 4 amigos de él que tuvieron fe por él. Y esto nos da esperanza también. Si en nuestra familia hay alguien o nuestra familia no está buscando de Dios y sentimos que hay alguna parálisis en su vida, podemos tener fe por nuestro esposo, puedes tener fe por tu esposa, puedes tener fe por tus hijos, puedes tener fe por tus padres. No sé quién en tu familia está teniendo parálisis, pero yo te digo hoy, tú puedes tener fe. Tú puedes tener fe por ellos. Entonces, esta cita bíblica, esto es en Mateo 9 del 1 al 8, en Marcos 2 del 1 al 12 y en Lucas 5, 17 al 26, encontramos esta historia de este hombre paralítico y de cómo la fe de sus amigos produjo en ellos esta sanidad en este hombre. Gloria al Señor, porque esto nos da esperanza y es que el Señor quiere sanar nuestra vida. Y eso me recuerda del nombre de Dios, de uno de los nombres de Dios. Uno de los nombres de Dios es que Él dice que Él es Jehová Rafa. Jehová Rafa en Éxodo 15, 26 dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová Rafa, dice el Señor. Y esta palabra Rafa tiene muchas palabras que implican lo que significa Rafa. Es curar, es arreglar, es cuidar, es sanar, restaurar. Pero una de las palabras que me llamó la atención es sanear. La palabra sanear dice que es dar las condiciones necesarias de sanidad y seguridad.
Una persona saneada es que está libre de cargas, que está reparada, que está remediada. Increíble porque el Señor esto es lo que quiere hacer en tu vida y en la mía, en nuestras familias. Él no solamente quiere ver una sanidad externa, Él quiere una sanidad externa que sea producto de un saneamiento íntimo, interior de nosotros. Él viene a nuestras células, Él viene y entra a nuestro corazón, a las partes más profundas de nuestro corazón, y Él viene a destruir células que tienen información incorrecta. Él viene a nuestras células, a esas células que están enfermas, células que no están trabajando adecuadamente, y Él viene a crear, a restaurar las células para traer sanidad a nuestra vida. Y esta es la obra de Jesucristo en nosotros. Él es Jehová Rafa, y Él quiere venir a tu vida no solamente a sanarte físicamente, sino a perdonar tus pecados. Y ese perdón incluye el saneamiento de tu vida. Podemos tener esa bendición de clamar a Jehová Rafa, porque Él viene a limpiar desde adentro, a restaurar desde adentro. Y eso es una gran bendición. Ese es el deseo de Cristo para ti, para tu familia. Él quiere sanear tu familia. Él quiere crear un ambiente, las condiciones necesarias de sanidad en tu vida. Él quiere sanear tu vida, la de tu familia, la de tus seres amados. Él quiere sanear la iglesia. Por eso esta mañana es una mañana para recordar el deseo de Dios de sanarte. Tercera de Juan, verso 2 dice: yo deseo que tú seas, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La salud que nosotros podemos tener física del alma y de nuestro espíritu depende de cómo nosotros prosperamos en el Señor. El deseo de Dios para ti es que tú tengas salud. Por eso permítele que Él venga a sanear tu vida. Ven al Señor y pídele que su sangre restaure tu ser, que su sangre traiga salvación, pero también trae sanidad y trae saneamiento desde adentro. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, porque en la enfermedad, en tiempos de enfermedad, en tiempos de enfermedad espiritual, el Señor quiere sanarte, pero quiere sanarte desde adentro. Y el Señor quiere que tú sepas que su amor es tan grande, que los planes que Él tiene para ti son planes de bien, porque Él desea que tú alcances el fin que tú esperas. Por eso yo te digo, ven al Señor. Hoy quiero recordarte su amor. Hoy quiero recordarte que fue su amor el que lo llevó a la cruz. Fue su amor que lo llevó a sufrir una muerte terrible en una cruz. Fue latigado, fue lacerado por amor a ti, por amor a mí. Y en sus llagas, dice la palabra, por sus llagas hemos sido nosotros curados. Él es Jehová Rafa, que viene a sanarte. Él es nuestro Salvador. Él viene a salvarte de la muerte. Él viene a sacarte del pecado. Su sangre fue derramada por amor a ti, por amor a mí. Este es un día de reflexión donde no importa la condición en que tú estés. Como te repito, no importa el tamaño de tu pecado, el color de tu pecado. El Señor quiere sanarte. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar tu pecado, para sanarte, para darte la salvación que tú anhelas, una vida diferente. El Señor dice: yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Yo te digo hoy, esta mañana, recuerda el sacrificio de Cristo. Busca al Señor, donde quiera que estés, arrodíllate, clama al Señor por salvación. Porque si el enemigo te ha dicho que eres demasiado pecador para venir a Dios, yo te digo, no es cierto. Eso es una mentira del diablo. No creas, no importa el pecado, te recalco, no importa quién seas, el Señor quiere sanarte, quiere limpiarte, quiere perdonarte y quiere hacerte su hijo.
porque para eso vino Cristo, para destruir todas las obras del enemigo y para darte vida. Así es que esta mañana yo te bendigo hoy y espero que esta palabra te bendiga, esta palabra te recuerde el amor de Cristo, el poder de su sangre, y que hoy te levante el Señor, que salgas de cualquier letargo, de cualquier parálisis. Él quiere sanarte. Esta mañana yo te bendigo y te animo para que vayas a tu congregación, En muchas de las congregaciones hay retiros. Es tiempo de buscar de Dios, es un tiempo de meditar en el sacrificio de Cristo. Yo te recuerdo y te animo que vayas a tu iglesia, que vayas a tu congregación y reúnete con tus hermanos y alaba al Señor y bendice al Señor por su obra poderosa sobre tu vida. Y si tú has decidido de alguna manera pues salir de vacaciones con tu familia, hazlo en la paz de Dios, pero siempre recordando que debes tener esa comunión con el Espíritu Santo y que la gracia del Señor Jesús esté sobre ti siempre donde quieras que estés y que el Señor vaya contigo donde quiera que estés. Yo te bendigo hoy en este día y espero que estés bien, que disfrutes este tiempo de descanso con el Señor y con tu familia. Y te espero el próximo jueves para seguir estudiando esta historia maravillosa de la sanidad de este paralítico. Dios te bendiga. Un abrazo muy fuerte.